esta información para que usted tome las mejores decisiones en cuanto a su salud. Tengo en esta cabina, me da mucho gusto saludar de nueva cuenta, hace un rato que no lo veía en esta cabina, al doctor Leonardo Javier Mejía Marín, él es especialista en genética médica. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Oye, pues platícanos primero que todo, ¿qué es un genetista médico y cuál es su rol además dentro de un diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas? Muy bien, bueno, como genetista vemos en general situaciones poco frecuentes, situaciones raras que involucran pues múltiples condiciones. Por ejemplo, pueden ser niños con alteraciones neurológicas de las cuales no se sabe cuál es la causa, retraso del desarrollo sin causa aparente, retraso del lenguaje, en fin, niños con múltiples malformaciones, niños muy altos, muy bajitos, alteraciones del tamiz metabólico, pues es muy amplio el campo de estudio. O sea, muchas enfermedades pueden ser genéticas, doctor. Sí, sí, sí. Y no nos damos cuenta. Así es. O no estamos informados y no sabemos que se pueden también pasar a hijos o hijas en caso de que mamá o papá las tenga. Así es. Y a través de estos exámenes lo podemos saber. Sí, exacto. También, por ejemplo, si es una condición que en la familia se está presentando de manera frecuente, ahí podrá ser una sospecha para que se trate de algo genético y podamos actuar para poder dar medidas preventivas y de detección incluso antes de que se presente la condición. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes, doctor, para una cuestión genética que se puede detectar a través de de estas herramientas? Son varias. Aquí en Chihuahua lo que llevo haciendo ya desde hace 7 años más o menos es estudio de cáncer hereditario. Hay en general en Chihuahua es muy prevalente el cáncer de origen genético y son estos casos que son raros, pacientes jóvenes con un tipo de cáncer fuera de lo común, más de un familiar o varios familiares con el mismo tipo de cáncer, entonces es ahí cuando tenemos que sospecharlo. Podemos hacer estas pruebas genéticas y actualmente tienen importancia incluso para el manejo de las pacientes. Con estas pruebas se puede modificar incluso el manejo, ofrecer otros medicamentos. Sí. Y para el resto de la familia, pues es todo este ámbito de prevención. O sea, poder lograr que a la mayor cantidad de gente, si es posible, pues que no les dé cáncer nunca. ¿Es posible esto? Sí, Sí, o sea, si la mamá falleció de cáncer y hay 5 o 6 hijos ya en edad de 50, 60 años, en ese rango, ¿es posible a través de estos exámenes y de lo que tú ofreces que no se presente el cáncer cuando es a tiempo, doctor? Así es, digo, hay Sí, que sí es recordar... que puede existir, ¿no? Sí, claro, claro. Solo que sepan que afortunadamente no todo el cáncer es de origen genético. De hecho, es el más raro. Del 100% de casos de cáncer de mama, de cualquier otro tipo, solamente el 10% es de origen genético. Muy leve. Son los más raros, pero efectivamente son los en los que tenemos más chance de actuar y de poder prevenir en la familia. O sea que una persona mal informada es lo peor que te puede pasar en este tema. O sea, si papá y mamá o abuelo o abuela tuvieron cáncer, murieron de cáncer, pues es necesario que yo me haga una prueba genética para realizarlo. O nada más de hijo, o de nieto, o de bisnieto. ¿Cómo se hace este tema, doctor? Ajá, depende. Lo ideal, o más bien, la consulta de genética es una consulta de referencia. Es raro los pacientes que acuden de primer contacto. Entonces, por ejemplo, en este caso, con mis O sea, es raro colegas... quien va y dice, mi abuelito tuvo cáncer y vengo que me hagas un examen para ver si yo presento. Es muy raro que se presente esto. Exacto, eso no es tan frecuente. O sea, lo que es más frecuente es que vayan al oncólogo. El oncólogo, como parte de su abordaje, haga la historia clínica e identifique que, ok, mi paciente es una mujer de 33 años con cáncer de mama. Para empezar, pues ya es muy joven. Claro. Y luego veo que su mamá también tuvo cáncer de mama y tiene tías y primas con cáncer de mama. Ok, entonces identificando esos datos refiere a la paciente a genética y ese es un caso que muy probablemente al hacer la prueba genética pues sí obtengamos un resultado. Pero es cuando ya prácticamente el cáncer se hace presente, doctora. Sí. Ese es el tema, tenemos que ser más previsores en el asunto, hay que prevenir más. Exacto, ahí la importancia de estos casos es que esta paciente que detectamos pues no es ella sola, porque es su familia. O sea, ella tiene hermanos, hermanas, pues hijos, sobrinos, etcétera. Entonces, todas estas personas pudieran estar en riesgo.
hacerles el abordaje genético familiar completo nos podría permitir darles ese beneficio. Fíjate, y en ellos hacerles pruebas presintomáticas y lograr que nunca les dé cáncer. Bueno, y si haces este estudio genético, digamos, una persona totalmente responsable con su salud va contigo como genetista y te dice, ¿sabes qué? Mi mamá, mi papá murió de cáncer, quiero saber cómo ando yo. Y resulta que pues sí, efectivamente puede tener algún tipo de peligro en el asunto. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué haces después, doctor? Yo sé que cada caso es diferente, sí, ¿no? Sí, exacto. En el más frecuente o de los más prevalentes en el mundo, pues es el cáncer de mama. Entonces, en estos casos, una paciente que identificamos con estas variantes de alto riesgo, que probablemente hayan escuchado, genes BRCA1 o BRCA2, ahí está totalmente indicado cirugía reductora de riesgo. ¿En qué consiste? En quitar de manera preventiva ambas mamas. De esa manera reducimos mucho el riesgo. Y teniendo ya más de 36 años y los hijos que hayan querido tener, se puede sugerir también quitar ovarios. Y listo. De esa manera podemos lograr, exacto, que no se presente el cáncer de ovario y si la paciente desafortunadamente ya le dio cáncer de mama, pues que no le vuelva a dar. Porque si no va a ser cirugía de todas maneras, quimioterapia y o radioterapia nuevamente. Entonces, pues no quisiéramos volver a dar tratamientos que se puedan evitar. Ahora, doctor, por ejemplo, yo tengo un caso en donde la mamá muere a los 80 y tantos años de cáncer. O sea, ya en edad muy adulta se le desarrolló el cáncer. Esto seguramente ya lo traía, tal vez por la edad se detonó. No sé, no soy especialista, yo quiero que tú me digas esto. ¿Los hijos también podrían tener algún tipo de peligro? No, estos casos son precisamente los que forman parte de ese 90% de los casos de cáncer. O sea, que son por múltiples factores. Y uno muy importante para el riesgo de cáncer es la edad. O sea, mientras más grandes somos, más riesgo tenemos de que nos dé cáncer. Por eso países de primer mundo, donde la esperanza de vida es alta, 80, 90 años o más, cáncer es primera o segunda causa de muerte. Y no es porque todos fumen y todos comen muy mal, no, es todo lo contrario. De hecho, no fuman tanto, hacen ejercicio, comen mejor, viven más. Al vivir más, mayor riesgo de cáncer. A esas edades, después de los 75, 80 años tal vez. Sí, cáncer dependiendo, en cualquier parte a esas edades, hasta cierto punto, pues es esperado por vivir 70, 80 años. Por ejemplo, doctor, el cáncer de próstata, en el caso de los hombres, sí, ¿es hereditario? ¿El tema puede ser hereditario o...? Pudiera ser, sobre todo en los casos tempranos. O sea, el cáncer de próstata es el más prevalente en hombres. Y la presentación está alrededor de los 70 años. Pero, por ejemplo, los hemos tenido hombres de 55 años con cáncer de próstata, muy jóvenes. Entonces, esos pacientes son los que deberían acudir a la consulta de genética porque están muy jóvenes o antes. Claro. Mientras, precisamente ese es un dato que nos tiene que poner alerta. Un tipo de cáncer a una edad que no corresponde con la estadística. Y de ahí, pues, sacar conjeturas si es precisamente genético, ¿no? Exactamente. Ustedes ya como especialistas. ¿Qué otro tipo de enfermedades, o para qué acuden, además de esto que estamos hablando, doctor, contigo como genetista? Platícame. Pues, en otras situaciones pudiera ser parejas con infertilidad, parejas que han tenido más de 2 abortos, de 3 en adelante, pueden ser por causas genéticas. Hombres, por ejemplo, jóvenes con azospermia. O sea, son hombres que quieren tener hijos, no pueden, eventualmente acuden, se hacen una espermatobioscopía y tienen conteo de 0 o muy poquitos espermatozoides. Y no tienen algo más que justifique el porqué. Entonces, pudiera ser por algo genético. Lo que veo también mucho son niños con características físicas diferentes. No se parecen del todo a papá, ni a mamá, ni a sus hermanos. Y se puede acompañar de múltiples otras alteraciones del retraso del desarrollo, retraso del lenguaje, crisis convulsivas, comportamiento o dentro del espectro autista. Entonces, en esos niños probablemente se pueda deber a una causa genética. Ahora, ¿por qué una persona común, no corriente, sino común, debería asistir al genetista sin tener ningún tipo de... pues sería... de que lo derive un doctor o ¿para qué, doctor? Pues sería muy raro que una persona sana, pues sin ningún dato clínico o antecedente familiar,
acuda a la consulta de genética. Generalmente hay... porque un especialista que te deriva. Sí, exacto. Son muy poquitos los pacientes que tienen alguna condición y buscan en internet y pues dicen, puede ser genético. Ajá, puede ser genético y buscan así genetista y eventualmente llegan al consultorio. Pero eso es lo más raro. Generalmente son referidos por el resto de mis colegas médicos. Pero si yo quisiera ir a conocer algo de mi genética, sí, ¿me recomendarías qué descubriría de mi genética? Híjole, doctor? pues es que es difícil. Hay pruebas genéticas que pudiéramos hacer muy extensas, pero sin una causa, sin un dato clínico, es difícil poder analizar estas pruebas. O sea, necesitas realmente un dato clínico. Sí, necesitamos datos clínicos para poder hacer esa relación con lo que encontremos. A menos de que digamos eso, oye, ¿sabes qué? Mi papá murió de cáncer, pues voy con el genetista, a menos de que haya ese dato. Exacto, y sí. sobre todo joven o con Exacto. un tipo de cáncer raro, o sea, por ejemplo, hombres con cáncer de mama, pues raro. Claro, perfecto. Doctor, pues muy interesante. Hay pocos genetistas aquí en Chihuahua y sobre todo tu calidad, tengo que reconocerlo y también, por supuesto, bajo la cobija ahí de Hospital Ángeles Chihuahua. Te quiero agradecer mucho, doctor, de tu espacio aquí en la entrevista. ¿Con qué nos despedimos? Platícame. Pues muchas gracias por la invitación y si necesitan alguna atención por parte de genética, estoy en el Hospital Ángeles, en el consultorio 306. Perfecto, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Leonardo Javier Mejía Marín, especialista en genética médica. 6 de la tarde con 4 minutos, vamos a corte comercial.